especial, ¿no? Va a ser una semana muy intensa, demasiado intensa. Hay que vivirla a pleno. Para algunos, esta semana será histórica. Esta semana será una semana que no lo olvidarán jamás. Será una semana única. Bien, Danilo. Porque vos vas a venir de Bajo. Esta es tu casa. Tu casita, tu esposa. Tenemos con nosotros la visita de nuestros pastores que nos acompañan. Ellos vienen del Brasil, pero son del Perú. Me gustaría que se presentaran, pónganse de pie, se presentaran delante de los hermanos. Todos los conocen, ¿no? Solamente. Bueno, qué bien, hace varios años atrás llegamos también nosotros a esta ciudad con sueños, con expectativas, y Dios ha sido fiel. Y creemos que si Dios está con ustedes, ¿qué puede impedir de levantar aquello que Dios quiere levantar? Le damos la bienvenida y se sientan como en casa. Muy bien, no sé qué estuvieron hablando durante la semana que pasó, las meditaciones, hacia dónde fueron conducidas, pero a mí cuando se me pone algo en la cabeza, hermano, no me saca nadie, le damos duro, ¿no? ¿Se acuerdan que una vez estuvimos hablando meses sobre obediencia? Obediencia. Cuando no funciona mucho hay que seguirle dando, ¿no? Para que retomemos la obediencia de aquí a poco. Sigamos lento. No, pero lo que hemos estado hablando durante esto, ¿cuánto? Casi un mes, ya ha sido sobre metas, propósitos, objetivos, conquista, todo lo mismo, ¿no? Y yo quiero seguir hablando de esto. Así que quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3. Es un pasaje muy, hiper, mega, archi, requete, recontra, reconocido. Juan capítulo 17, versículo 3. Muy bien, ¿quién me puede hacer el favor de leerlo bien fuerte? O decírmelo de memoria, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a ti, Jesucristo. Jesucristo aquí es el diablo. Guateaste ahí, en ese I ahí. Ya, en esto consiste ¿qué cosa? La vida. La vida. ¿Ya? Esta semana he estado meditando en este pasaje y, queridos, la vida es un misterio. Bueno, hay personas que quieren pensar en la vida y hay personas que no piensan en la vida. Y las personas que no piensan en la vida, para ellos no es un misterio. La vida es la vida, vamos a vivirlo y como venga. Hay un refrán que se usa mucho, ¿no? En varios países dicen, así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Muchas veces no es la vida así como nosotros la estamos viviendo, pero en sí la vida es un misterio.
Desde que llegamos a este planeta, desde que llegamos a este mundo, ninguno de nosotros escoge dónde va a nacer. Ninguno de nosotros escoge la familia que va a tener. Y muchos de nosotros no escogemos los primeros años de vida, la vida que vamos a llevar. A veces esa vida es muy compleja, es dura, ¿ya? Pero como nacemos en ese contexto, nunca nos cuestionamos de por qué tan dura. Hasta cuando llegamos a la adolescencia, hasta cuando llegamos a la etapa que las preguntas llenan nuestra mente. Pero nadie escoge la vida que quiere. Algunos han nacido dentro de una vida muy compleja, muy fea, muy mala. Hay historias terribles que personas cuentan o personas mantienen en silencio. Hay historias tan terribles que hay personas que decidieron sencillamente no contárselas a nadie, porque la vida que llevaron es muy dura. Yo recuerdo, cierto, de haber pasado por experiencias tan difíciles en mi vida, por situaciones tan complejas que yo me cuestionaba de por qué realmente yo vivía o yo existía. Recuerdo haberme peleado con mi papá. Capaz que ustedes nunca se pelearon con los papás, pero yo me peleé con mi papá en la época de adolescencia. La pelea típica era Dios, o sea, papá, ya, yo no escogí venir a esta tierra, yo no escogí criarme en esta familia, yo no escogí ser parte de esta familia. ¿Nunca le dijiste eso? Yo me imagino, ahora que uno es papá y tiene hijos adolescentes, uno se pregunta, ¿cómo habrá sido la herida, no? La palabra, ahora uno en aquella época nunca lo piensa y ahora uno piensa en esas cosas, ¿no? Aparte, yo era hasta adoptado, o sea, ellos escogieron tenerme en su familia. Yo no era sanguíneo, me habían adoptado ellos como hijo, ¿no? ¿Por qué uno enfrenta esa situación? Porque una de las preguntas que el hombre va a nacer con ella y va a vivir con ella, aunque no se la responda a sí mismo y la quiera evadir, es la pregunta de qué significado tiene la vida. ¿En qué consiste la vida? Ninguna persona, escúchame bien, ninguna persona que no tenga claro el significado de la vida va a tener propósito en la vida. Nadie puede tener un propósito bien establecido si no entiende el propósito de la vida. Y no debemos apresurarnos a responder ligeramente esta pregunta. ¿Tá? Hay personas que tienen la habilidad de decir, bueno, yo conocí a Cristo, mi vida es para Cristo, yo vivo para Cristo, ya yo estoy con Cristo crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aleluya, gloria a Dios, amén. Pero la realidad, ya que a pesar que esa persona dice, yo vivo para Cristo, siempre hay algo dentro de esa persona que le marca la interrogante y le marca las inquietudes de la vida. Entonces, el primer problema que esa persona tiene, la primera decisión que toma es volver atrás, es volver a hacer lo que siempre hacía. No es suficiente caminar con Jesús. No es suficiente ver los milagros del Señor. Ya hablamos de Pedro. Ya dijimos que Pedro había caminado años con Jesús. Había visto milagros. Él había observado, no solamente observado, sino que a través de él se habían hecho milagros. Él había hecho declaraciones profundas, declaraciones que los otros discípulos no habían hecho. O sea, aparentemente a los ojos de los hombres, Pedro parecía un hombre entender el objetivo de su vida. Pero cuando las papas queman, dicen por allí, no sé si se entiende el dicho, cuando el sartén calienta, todos queremos saltar afuera. Y fue lo que pasó con Pedro. O sea, al primer momento de ser confrontado, ya en el momento más importante de su vida, Pedro niega, ¿cierto?, al Maestro. Y a nosotros nos puede suceder, y quizás nos ha sucedido en el pasado,
Y quizá nos puede suceder, porque la gente no se pregunta el significado de la vida. La gente no se hace preguntas. Y la Biblia está llena de respuestas del por qué muchas veces a nosotros nos cuesta entender la vida. Nos cuesta dialogar, ¿cierto?, con este mundo y caminar en este mundo en base al llamado que Dios nos ha dado, en base a los objetivos que Dios ha trazado en nuestra vida, en base a recibir lo que Él nos quiere dar, a pesar que no sea lo mejor para nosotros, a pesar que no sea de la manera que Él quiere o que nosotros queramos recibirlo, que nosotros queramos recibirlo, que ya también tratamos detalladamente ese punto. La Biblia está llena de algunas explicaciones de por qué. Y yo quiero que veamos algunas de ellas. La primera está en Romanos capítulo 3, versículo 26. La primera parte, capítulo 6, versículo 23. La primera parte del versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. Solo ahí. Solo ahí. Yo sé que la otra parte es bonita, pero quiero tratar solamente esa parte del versículo. Romanos 6, 23a, como dicen los bíblicos, los estudiantes, ¿no? ¿Viste que te dicen A? Cuando uno llega a la escuela de estudio bíblico, no entiende nada, dicen A, dicen B. ¿Y dónde acá está la A y la B? Hasta que después uno capta, ¿no? Bueno, hay algunos que son tutores y todavía no captan, pero es otra historia. Entonces, esta parte A de este versículo dice que la paga del pecado significó muerte. O sea, uno de los grandes conflictos por entender la vida es precisamente el pecado. Cuando hay pecado, es muy difícil hacerse la pregunta ¿qué significado tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué? Porque la recompensa de estar en el pecado es muerte. La gente, ¿cierto?, que practica el pecado o que tiene el deseo en su corazón de hacer algo que Dios no quiere que la persona haga, esa persona en el fondo está luchando conseguir las metas y los propósitos que Dios tiene para su vida. Ha considerado que las maneras en las cuales Dios quiere tratar la vida con esa persona no es la manera. ¿Ya? Muchas personas escogen el estilo de vida, escogen su forma de ser. ¿Ya? Hay personas que se sienten rechazadas después que escogen ese estilo de vida. ¿Viste? Hoy en día viene todo esto del rechazo social, de las minorías que quieren reivindicar su posición porque la sociedad les rechaza. No todas las minorías fueron rechazadas. No todas las minorías ya son rechazadas. El hecho de que no se acepte su práctica social no quiere decir que sean rechazadas. Dios no acepta prácticas sociales. ¿Tá? Abomina el pecado, odia el pecado. La práctica del pecado es muerte. ¿Tá? Nosotros no podemos amar lo que Dios odia. Nosotros no podemos querer lo que Dios odia. Hay prácticas que nosotros no podemos tolerarlas. Es verdad, nosotros amamos al pecador. ¿Amén? Amamos al pecador. Pero muchas veces ese pecador está tan ligado a su pecado, tiene su identidad en su pecado, que cuando tú le rechazas su pecado, ¿qué pasa con esa persona? Esa persona se siente rechazada. Y empieza todo esto de, ¿cierto?, el rechazo, de la igualdad y del problema que vos me estás rechazando y eres un xenofóbico, un homofóbico y un refóbico, ¿me entiendes? Pero no es que toda la sociedad rechaza. No es que se le opone a la persona, es que las personas muchas veces tienen su identidad en el pecado. Y tú le estás diciendo, vos tenés que esperar en el Señor, y la persona continúa en la práctica.
Entonces, uno de los grandes impedimentos de alcanzar los objetivos, de alcanzar las metas que el Señor traza sobre nuestra vida, son aquellas tendencias que a nosotros nos conducen a la muerte. Y una de esas tendencias que nos conduce a la muerte es la práctica del pecado. Recuerda que Dios le había dicho a Adán: el día que tú comas de ese fruto, ciertamente morirás. ¿Ya? Y Abraham no murió físicamente, vivió 900 y tantos años. ¿Cómo fue que murió Abraham? Perdón, Noé. Abraham. Noé. Adán, perdón. Ando más perdido. Adán. ¿Cómo fue? ¿Es cierto? ¿Cómo fue que murió Adán? Adán murió espiritualmente. Adán murió espiritualmente. Su separación con Dios fue muerte. Él vivió 900 años después. ¿Ya? Y el Señor empezó a planificar, a cortar la vida de los hombres, ¿a causa de qué? A causa del pecado. O sea, el pecado acortó la vida física de los hombres. El pecado fue la causa de la muerte, tanto física como espiritual. O sea, el pecado fue causa de muerte eterna. Y a la vez fue lo que produjo la muerte física. ¿Ya? Por eso el texto bíblico, después usted si quiere lo busca, no tenemos tiempo, en Romanos 5:12, dice que la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. La práctica del pecado conduce a la muerte, limita los objetivos, roba los sueños, quita las metas. Querido, yo estoy tan metido en esto del ministerio, estoy tan metido en esto de Dios, ¿ya? Toda mi vida, todos mis planes, todos mis objetivos, todos mis sueños están trazados en Dios. ¿Qué pasaría si yo peco y yo soy descubierto en mi pecado? ¿Qué pasa si yo escojo irme con una chica o con una grande? Sí, Raquel me mata. Sí. La muerte me alcanzaría inmediatamente. Misericordia, hermano. ¿Qué pasaría? Toda mi vida, todo plan, todo proyecto, todo sueño, toda visión, todo se vendría abajo. No hay razón en mi vida de vivir sin la vida que llevo, porque todos mis proyectos, éxitos y fracasos están basados en esto. Es como la historia de aquel pastor, ¿cierto?, allá en una ciudad X, que fue descubierto en su pecado, un obispo, un hombre muy usado por Dios en el Uruguay, un hombre increíblemente usado, había plantado muchas iglesias, muchos hijos espirituales, muy querido por los hijos espirituales, y este hombre, por un descuido, bueno, no un descuido, no cayó, se tiró. Hay gente que no cae, se tira, se lanza. Y este hombre obviamente fue descubierto, el hombre escogió el pecado, vivió poco tiempo con la mujer, al final volvió a separarse y terminó tan mal, que lo vieron vendiendo chorizo en la calle en una bicicleta. O sea, la condición del hombre queda tan abajo a causa del pecado. Entonces nos damos cuenta que un impedimento fuerte para alcanzar a entender la vida, alcanzar el propósito de la vida, es la práctica del pecado. ¿Está? Una segunda cosa que puede ser un impedimento de hacerse la pregunta de ¿para qué vivo yo? ¿Está? Está en Juan capítulo 11, versículos 23 al 25.
Juan, capítulo 11, versículo 23 al 25. Léalo. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección al día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Un segundo elemento que es muy fuerte en el corazón del hombre y que nos bloquea la posibilidad de entender la vida es el dolor. El dolor es causa de negar el nombre del Señor. El dolor es causa de rebelión. El dolor es causa de desobediencia. El dolor es causa de obstinación. El dolor es causa de volver atrás. Hay personas que caminan muchos años fieles en el Evangelio, pero tienen dolores que no han sido tratados. Y cuando esos dolores reviven por alguna situación pequeña que sea, esa persona es tan fuerte el dolor que la persona muchas veces vuelve atrás, porque no ha sido tratado en ese dolor. Y a ese dolor tú le añades el factor imposible, ya la persona definitivamente no quiere saber nada de la vida. Cuando al corazón del hombre viene la inquietud de un dolor que jamás podrá ser restaurado, la persona no ve a Dios como una opción de vida. La persona ve, ¿cierto?, la vida como una opción de buscar situaciones para evadir su dolor. Y ahí vienen todos los vicios, ya, la búsqueda del placer, la búsqueda de la lujuria, ¿cierto?, llenar el vacío a través de prácticas que el Señor no quiere que nosotros practiquemos. Es tan terrible que un dolor, ¿cierto?, bloquea la mente, insensibiliza nuestra actividad frente al Espíritu Santo. Aunque hayamos sido personas llenas del Espíritu Santo, el dolor nos impide escuchar la voz que el mismo Señor ha puesto dentro de nuestro corazón, cauteriza nuestra conciencia y nos hace decir que lo que practicamos no es malo, sino que es bueno y el Señor nos perdona y nos ama. Viene el engaño sobre nuestras vidas. Un evento terrible, yo no sé si la noticia llegó al Uruguay. Estaba ya en Argentina y una mujer, ya por enojo, por despecho de su marido, mató a su hijo de 6 años. Fue noticia en toda la Argentina. Las noticias en toda la semana llenaron las páginas, llenaron varios minutos de los noticieros principales, ya investigando el factor de qué fue lo que llevó a esta mujer a quitarle la vida a su propio hijo. O sea, la pregunta es, ¿en qué mente puede caber la insensibilidad de poder llegar al punto de decir, por despecho, por odio, llámese como sea, ya por ira, para que este hombre sufra, yo voy a matar a mi hijo? Lo terrible es que un periodista logró captar cuando estaban sacando a la mujer para llevarla de un lugar a otro, y resulta que el hombre pone el micrófono en el auto y le pregunta, ¿tú mataste a tu hijo? Y la mujer, pero así con una sangre, sí. ¿Y por qué lo hiciste? Y la mujer le dice, para que no puedo repetir literalmente lo que ella dijo, ¿no? Pip, ¿tá?, pague lo que hizo. ¿Y estás arrepentida? Y ahí ya no se escuchó más, ¿no? Pero se sentía como una mujer segura que lo que había hecho, lo hizo. Tomó la decisión, aunque la mujer estaba en manos de psiquiátrico por un tiempo, había estado en recuperación, tanto es así
que su comportamiento, tanto en el psiquiátrico como en casa, era un comportamiento normal. Lo que había dicho una de sus mejores amigas, ella tenía un comportamiento normal. ¿Ya? Y el juez, el primer juez que tomó la causa, ¿ya? Él señaló que estaba en sus plenas facultades. O sea, estaba plenamente consciente de lo que hizo. Bueno, ahora va a caer en manos del psicólogo y los psicólogos pueden decir otra cosa. Tú y yo sabemos que detrás de esto hay una actividad espiritual muy fuerte. Hay demonios, ya, hay principados y hay potestades. Ya hemos aprendido que detrás de cada dolor, ¿cierto?, hay una puerta abierta a la influencia demoníaca. Y nosotros vemos que un factor determinante es el dolor que pareciera no tener respuesta. Marta está llorando. Marta sufre por la muerte de su hermano y busca consuelo. Llega Jesús y Jesús le dice, tu hermano va a resucitar. Claro, Marta dice, sí, yo sé, la resurrección de los muertos, por allá cuando en el cielo nos veamos, ¿no? En el cielo una morada. Pero tenía el desconsuelo de que en esta vida física no iba a ver a su hermano. ¿Y cómo le responde Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora tenía dos propósitos este pasaje que Jesús le da a Marta. El primer objetivo fue la consolación a través de la resurrección. ¿Cierto? Resucita y Marta queda con la boca abierta, María también y todos los que están ahí. Increíble. No todos los días uno ve a un muerto resucitar. ¿Está? Y luego de varios días. Cuando ya se ha perdido toda la esperanza. Pero lo segundo que hay que destacar de este pasaje, ¿está?, es el factor de que de una u otra manera Lázaro iba a volver a morir. Y Lázaro murió. Eso nos da a entender que Jesucristo es el solucionador de la muerte. Jesús es el solucionador de la muerte. Jesús es el que le da sentido a la vida. Jesús es el que da el propósito a la vida. Jesús es el que trae a la vida, sanando nuestros dolores, trayendo esperanza donde no la hay, ¿ya? Sanando aún las cosas que para nosotros parecen imposibles que puedan ser sanadas. Pero para eso hay que tener un enfoque en la vida eterna. Y hay que tener un enfoque en el verdadero entendimiento de para qué es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Está? Este evento fue impactante para esta familia. Y puede ser impactante para nosotros cuando nosotros nos enfocamos y entendemos que el restaurador, el único que puede restaurar a una persona, es Jesús. Hay un tercer elemento del por qué nosotros quizás no nos hacemos la pregunta cuál es el propósito de la vida, cuál es el sentido, y que nos puede impedir a nosotros centrarnos en aquello que realmente el Señor quiere hacer con nosotros. Y está en Ezequiel capítulo 37. ¿Se dieron cuenta que hemos leído puros pasajes conocidos? Bueno, vamos a seguir leyendo pasajes súper, hiper, mega conocidos. Ezequiel 37, del versículo 1 al versículo 3. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo
y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Un tercer elemento que nos puede impedir ciertos objetivos con las metas, con los planes, con los propósitos que Dios ha puesto en nuestra vida es descubrir que estamos rodeados de huesos secos. Es que estamos rodeados de la muerte, que estamos rodeados de personas que están muertas. Esto puede traer desánimo, esto puede traer desilusión, esto nos puede llevar a querer volver atrás, esto nos puede llevar a querer hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Las circunstancias traen mucho desánimo para alcanzar los objetivos. Las circunstancias traen mucho desánimo para alcanzar las metas. Hay eventos en nuestras vidas que sin darnos cuenta nosotros vivimos entre gente muerta. ¿Te acuerdas cuando tocábamos el tema de la familia? Que parecía tan duro y tan crudo. Cuando Jesús le dice, cierto, a la gente que quería seguirlo, ninguno que pone la mano en el arado es digno de volver atrás. Y todos los ejemplos que Jesús pone anterior a esa palabra están relacionados a la familia. Ya uno llega y dice, vaya, deja primero que entierre a mi papá. Y Jesús, boom, le da un palo, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y el otro le dice, deja primero que vaya y me despida de los míos, de mis parientes. Y Jesús, boom, le da otro palo. ¿Tá? Hay otro que sí le quiere seguir y Jesús le dice, mira que yo no tengo dónde vivir. Y boom, le da otro palo. Pareciera que Jesús, en vez de animar y decir, vamos al llamado, vamos al ministerio, vamos a seguirme, síganme, Jesús pareciera que le está poniendo freno a la gente que le quiere seguir, o a la gente que está mismo. Parece un Jesús insensible. Pobrecito, la familia. Parece un verdadero Jesús insensible. Pero una de las causas principales que nosotros podemos ver que nos impide alcanzar el llamado es cuando nosotros estamos preocupados por gente muerta. Y yo les hice esta pregunta aquel día, ¿se acuerdan? ¿Puede un muerto enterrar a un muerto? No. Entonces no está hablando, ¿cierto?, de algo real, sino que estamos hablando de algo espiritual. Un gran factor que puede traer mucho desánimo a llegar al final es mirar las circunstancias. Y sobre todo cuando las circunstancias no te dicen nada de Jesús. Cuando las circunstancias no te dicen nada de la vida. Cuando hay momentos en los cuales tú tienes la sensación de que el cielo se te pone de bronce. Y lo primero que vos pensás en la muerte como otro. Pensás en hacer cualquier pavada. Pensás en hacer cosas escondidas. ¿Ya? Pensás en hacer cosas que nadie sepa. Que es una tontera. Es el síndrome de Adán. Ahora lo dije bien. El síndrome de Adán. Esconderse porque Dios lo está buscando. La gente se esconde, cree que Dios no sabe dónde están y practican pecados escondiditos. Escondidito. Lo oculta. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Pero a veces uno se justifica, hay tanto desánimo, hay tantos huesos secos alrededor, hay tantas cosas que parecen no tener vida. Y lo terrible es cuando pareciera que el proyecto, el sueño muere. Y allí hay que tener cuidado. Cuando las circunstancias te hacen tener la sensación de que tus planes, de que tus sueños están muertos. Y uno se apoya tanto en lo que los ojos ven. Tú mirás al profeta, este profeta es medio loquito, ¿no? Lo estoy leyendo. Pareciera un tipo, todas las cosas que hace, o sea, yo no sé si viéramos a un hombre como este entrar a nuestra iglesia, si lo recibiríamos, ¿no? Ya, un hombre que pareciera no bañarse, un hombre que come, ¿cierto?, que hace su comida con estiércol, un hombre que duerme todos los días para un lado,
un hombre que aparentemente dice cosas sin sentido. ¿Imaginás que un hombre hoy como eso entra y empieza a profetizar? ¿Qué discernimiento espiritual tenemos que tener nosotros, ¿no? De pronto alguien se levanta, te dice algo y vos decís, ¿será este profeta? ¿Será profeta de Dios? ¿Será que lo que está diciendo es profético? Y Dios le dice en el versículo 4, lo manda al profeta, profetiza sobre estos huesos secos. Y llama al Espíritu para que los huesos tengan vida. Para entender el propósito de la vida, muchas veces vos vas a estar donde no hay vida. Y el Señor te va a pedir que haya vida. Te va a pedir que tú profetices para que haya vida. Tú tienes que marcar la diferencia. No te va a identificar con los huesos secos, de tal manera que pasé a ser un hueso seco. Hay gente que se identifica tanto, hay que identificarse con la cultura, hay que identificarse con las personas, hay que identificarse con esto, pero no te identifiques con el pecado. ¿Amén? ¿Están aquí? Y para finalizar, el cuarto punto. Una cuarta cosa que nos impide entender la vida, trazar metas, objetivos, propósitos en esta vida, es cuando nosotros no estamos centrados en conocer a Jesús. Es cuando nosotros no estamos centrados en entender quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere de mí. Cuando nosotros no estamos centrados en oír y obedecer. Cuando nosotros no estamos centrados en hacer las cosas a la manera que Él quiere para derribar los gigantes que Él va a querer que nosotros derribemos. La conquista, los metas, los objetivos tienen un solo perfil, es centrarnos en conocer a la persona de Jesús. En esto consiste la vida. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios, en conocer a Jesucristo. Allí en Juan 1:4, ¿cierto?, nos dice que en Él estaba la vida. Solo en Él está la vida. Tú no puedes buscar proyectos cristianos, tú no puedes buscar proyectos en tu vida si tu vida no está centrada en Él. Vos no podés trazar tus metas, tus objetivos, si tu objetivo no es agradarle a Él. Hay cosas que Él hace que parecen muy duras. Y yo he estado meditando en esas cosas duras. Y justo ayer una persona me hizo una pregunta y yo, me quedé así como marcando ocupado porque hay cosas inexplicables que Dios hace en la Biblia. Como por ejemplo mandar a matar a toda una ciudad. Desarraigar el mal a través de la muerte. Dar una ley, ya, de autorizar a un padre de llevar a su hijo delante de los jueces, ¿cierto? Y pedir que lo apedreen por ser rebelde. Y la primera piedra que la lanza, el padre. Y la pregunta es, ¿qué padre puede ir y acusar de rebelión a su hijo para que lo maten? ¿Qué padre va a entregar delante de los verdugos a su hijo porque es malo para que lo maten? Imagínate si hoy existiera todavía esa ley. No estáis aquí, ¿no? Muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy. Esa ley es inexplicable en la mente humana hoy. Esa ley no tiene cabida en la sociedad posmoderna, porque hoy en día hay leyes de flexibilización y de consideración al hombre con su pecado. Hoy en día la sociedad crea principios y enseñanzas para amar al hombre con su pecado y aceptar su pecado. ¿Me entienden?
Y hoy muchas de las cosas, incluso para nosotros culturalmente, en la Biblia parecen aberrantes. Pero el Señor debe tener una razón lo suficientemente poderosa para no aceptarlas hasta el punto de quitarle la vida a las personas. Para que tú puedas entender eso, tú debes centrarte en conocer al Señor. En eso consiste la vida. No, ten cuidado de aquellas enseñanzas que flexibilizan las cosas. Tu enseñanza parte desde la Biblia. No sé cómo allá en su misión, pastor. 100% bíblicos. Comenzamos en la Biblia y terminamos con la Biblia. Creemos que la palabra es, cierto, infalible. Es la única que nos puede llevar a entender a Jesús, al Señor. Obsérvala, medita en ella y te vas a dar cuenta que aunque hayan cosas que vos no entendés, tu único objetivo en la vida es conocer al Señor. Tu única meta sobre esta vida es entender a Dios y hacer lo que Él quiere que hagas. En esto consiste la vida. Y aunque nadie te crea, y aunque nadie te siga, y aunque nadie te apoye, y aunque te den vuelta la espada, tu meta es obedecer a Dios, es estar con Jesús. Esta es la vida. Para esto tú estás en esta tierra. Y no me enojé, sino que estoy haciendo una tarea que ya estoy finalizando. La conclusión. Amén. Esa es la conclusión. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que llene nuestras vidas en esta mañana. Que nos dé su entendimiento. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos va a llevar a toda verdad y nos va a enseñar todas las cosas. Que el Espíritu Santo traiga una revelación, una convicción sobre tu vida, lo demasiado fuerte y poderosa para entender que la vida sin Él no tiene sentido, no tiene valor, no tiene propósito. Todas tus metas sin Jesús serán metas temporales y no van a tener sentido. Te vas a ganar el favor de las personas, pero no el favor de Dios. ¿Y de quién quieres ganarte el favor tú? ¿De Dios o de las personas? Del Señor. Amén. Camina para allá. Cierre sus ojos. Comience a orar al Señor. Eso es. Comience a orar al Señor. Active el Espíritu. Deja que la presencia del Señor llene tu vida. Si quieres orar en lengua, siéntete libre. Deja que la presencia del Espíritu Santo fluya en este lugar. Carratara brava sheko ribria parava sendro brava iere lere criate. Carratara bashere briombria brava sheko ribria brava iere. Presencia del Espíritu Santo. Presencia del Espíritu Santo. Oh Señor. Oh Señor. Sí, 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 sí. Sí, Jesús. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, brava, brava, gente, brava, ayer. Más de ti, más de ti. Oh, más presencia de Dios. Presencia sobrenatural. Sí, Señor. Sí, Señor. No, Señor, según el corazón o al mismo querer, vivir para los hombres, sino realmente vivir y conocer a Dios. Oh, prea paraba, shengara ayer, diaria. Más, hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Y eres adoración, esa alabanza, ese mover. Eres la resurrección y la vida. Eres la resurrección y la vida. Eres la vida que fluya. Sí, Señor.
Sí, Señor. El que es vida. El que es la vida. Señor, no queremos la muerte en este lugar, queremos la vida. Señor, reprendemos el imperio de la muerte. Reprendemos a los principados y a las potestades. Señor, reprendemos lo que no viene de ti. Señor, sabemos que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero tú has venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Señor, declaramos la vida en nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Sopla tus propósitos. Sopla tus propósitos en nosotros. Sopla tus propósitos, Señor. Nos tomamos de tu mano. Nos tomamos y caminamos contigo. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Dios nos trajo aquí para poseer, para tomar. Profetiza sobre los huesos secos. Hijo de hombre, profetiza. Llama al espíritu de los cuatro vientos. Debes convertirte en un profeta. Debes convertirte en un verdadero profeta para las naciones. Como profeta te he levantado para las naciones. Para que traigas vida y vida en abundancia. Para que soples vida sobre los huesos secos. No queremos, Dios, estar rodeados, Dios, de muerte, de las personas muertas. Si no queremos vida, Dios. Vida, Dios, vida, Dios. Sí, Señor, sopla tu espíritu de vida. Trae la vida, Dios. Trae la vida, Dios, los sueños muertos. Trae la vida, Dios. Tus misericordias. Renunciamos a la muerte. Renunciamos a todo pacto con la tierra, Señor. Queremos vida, Dios. Vida, Dios. Declaramos vida, Dios. Declaramos vida, Dios, en las escuelas. Declaramos vida en la vida de los alumnos, Dios. En la vida de los alumnos, Dios. Declaramos vida. Declaramos vida, Dios, en la vida de los niños de esta casa. Señor, tú te llevas todo lo que no Declaramos muere. vida, vida en cada rincón de esta casa. Vida en cada rincón de esta casa. Declaramos vida.